Muy buen día. A continuación se realiza la sustentación del curso Contratación Pública y Privada, en donde se realizan las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Mi nombre es Daniel Felipe Amaya y pertenezco al grupo 10-10-01-116. Listo, entonces se menciona diferencias entre contrato público y contrato privado. Se tiene tanto el contrato público y contrato privado y se tienen las diferentes situaciones. Entonces, dirección del contrato relacionado con el contrato público. Este es un tipo de contrato que se celebra en una entidad estatal o en su defecto lo celebra el Estado. Y por parte del contrato privado, perdón, este tipo de contrato se celebra de común acuerdo entre dos partes interesadas, estableciendo diferentes condiciones y siempre es soportada por un documento en escrito. Seguidamente, elección del contratista, relacionado con el contrato público. Por lo general y por ética se debe realizar este proceso mediante una licitación pública y por medio de la plataforma ya avalada que se llama SECOP2. En relación de la elección del contratista en relación al contrato privado, menciona que siempre se tiene en cuenta una serie de condiciones, entre ellas las necesidades del contrato, capacidades y beneficios que se ofrecen al contratista. Listo. De aquí vamos a las normas del contrato. Las normas del contrato relacionadas con el contrato público mencionan que se halla un poco más compleja, ya que su tramitología se debe realizar con los entes estatales, y relacionada a las normas del contrato con el contrato privado, es más sencillo su procedimiento, ya que se realiza solamente entre las partes interesadas. Puede ser una propuesta atractiva con posibilidades de selección de acuerdo con todas las partes involucradas. El propósito del contrato en relación al contrato público puede ser una labor que beneficie a una entidad estatal, y en relación al contrato privado, el beneficio de este es personal o en específico en la empresa privada. El capital invertido relacionado con el contrato público son inversionistas de carácter público, y en relación al contrato privado, los inversionistas son particulares. Bueno, partes del contrato público y privado. Entonces, las partes del contrato público y privado son esta etapa precontractual, en donde se realizan las partes, inician sus pláticas sobre el contrato, discuten y concretan el objeto del contrato, se fijan los derechos y obligaciones que las partes contraen durante la duración del contrato, y se establece el lugar y el tiempo en el que se desarrolla dicho contrato. En la etapa contractual, esta etapa es bastante importante debido a que es la parte del marco legal donde las partes ejecutarán lo establecido durante la etapa precontractual. Se debe tener en cuenta el acuerdo de voluntades de parte de los involucrados. Y finalmente la etapa postcontractual, en donde se cumplen con sus obligaciones adquiridas por la vigencia del contrato con el fin de que se cumpla el objeto determinado. Seguidamente, las partes del contrato, tanto público como privado. Entonces se tiene que las partes del contrato privado son el contratante, el contratista, el título, que obviamente indica la naturaleza del contrato, el cuerpo, en donde se identifican todas las partes involucradas y la información contextual, la exposición relacionada con los antecedentes y los hechos registrados, el cuerpo normativo, donde se detallan los pactos suscritos entre las partes, el cierre, que ya es la fórmula del fin del contrato, que abarca las firmas entre las partes, y finalmente los anexos en caso de que sean necesarios. Por parte de los contratos públicos se tiene el contratante,
que es la persona quien paga por recibir el bien o el servicio que se realice o que es contratado, el contratista, quien es la persona que provee el servicio o el producto, en caso de ser un producto, el interventor es quien vigila las actividades que se desarrollen con total legalidad, el objeto del contrato se determina y se indican las necesidades de forma concreta, el presupuesto está relacionado con la licitación y los anexos en caso de ser necesarios. Listo. Los principios relacionados tanto con el contrato público y con el contrato privado. Entonces se tiene que con el contrato En relación con los principios del contrato público y privado, se tiene que los principios del contrato privado son el principio de relatividad del contrato, el principio de obligatoriedad, el principio de asociabilidad o solidaridad, principio de la autonomía de la voluntad, principio de consensualismo, ya sea conclusión o perfeccionamiento, principio de inalterabilidad, principio de eficiencia y el principio de causa concreta. Por otro lado, estos son los principios de los contratos privados. Y los principios de los contratos públicos son el principio del debido proceso, de transparencia, de planeación, de economía, de selección objetiva y de publicidad. Los tipos o clasificación de contratos, ya sea público o privado. Entonces, los contratos privados se tiene el contrato unilateral, bilateral, real, accesorio, gratuito, principal, oneroso, aleatorio, conmutativo, solemne y consensual. Y los contratos públicos son los contratos de obra, de consultoría, de prestación de servicios y de concesión. Finalmente, la responsabilidad por cumplimiento del contrato en relación al contrato público consiste en una serie de sanciones o consecuencias que incluyen la obligación de indemnizar perjuicios, pero no se limita directamente a ellos. Y en relación a los contratos públicos, el contrato o cuando el contratista no cumple con sus obligaciones afecta gravemente la ejecución del contrato. Es por eso que las entidades públicas tienen el poder sancionatorio y pueden imponer multas y demás situaciones, así como la caducidad del contrato y la liquidación unilateral. Finalmente, se debe realizar la explicación sobre la aplicación del principio de igualdad e intereses generales y particulares. Entonces, el principio de igualdad habla o menciona que se caracteriza por darle igualdad a todos los participantes sin tener preferencia alguna. Este principio implica el derecho del personal de participar en un proceso de selección de idénticas oportunidades respecto a otros oferentes. El interés general habla de que es una cláusula más indeterminada cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso concreto. Y finalmente el interés particular hace referencia a la consideración de procedencia de lo social por encima de lo individual. Eso sería todo. Muchísimas gracias.